a su hijo. Entonces, cuando pienso en lo que está pasando en nuestra iglesia, esta nueva sangre, nueva generación, este despertar de hombres y mujeres, el reto que quiero que pensemos, porque aquí es donde conectamos con el libro de Nehemías, que lo hemos iniciado hace aproximadamente 2 meses y medio, pero lo interrumpimos por 3 semanas. Hace un mes lo tocamos por última vez, que fue la cuarta parte o la cuarta semana. Lo tocamos 1, 2, 3, 4, interrumpimos y luego nos aventamos 3 semanas con el campamento de fútbol, soccer, y luego la semana pasada obviamente con Semana Santa. Entonces hemos interrumpido, pero en sí lo que quiero hacer por los próximos minutos rápidamente es llevarlos a pensar en lo que hemos hecho. La primera parte cuando iniciamos es exactamente lo que estoy mencionando con la ordenación del pastor Sam, con la dedicación de estos bebés en el culto de las 11, porque la pregunta es, ¿cómo es que esta nueva generación va a poder navegar, va a poder ejercer y vivir su fe en Cristo en una cultura que no es o que no abraza los principios de la Biblia? Me menciono esto porque el libro de Nehemías está escrito en un tiempo en el cual literalmente, así como se los digo, literalmente el judaísmo, las creencias, las prácticas estaban por desaparecer. Era tanto el caos, era tanto la confusión, era tanto el dolor que literalmente los judíos habían perdido su perspectiva de Dios. ¿Qué significa ello? Significa esto. Significa que aun cuando habían sido llevados cautivos, estaban en exilio y se los llevaron a Babilonia originalmente y luego los persas se aparecen, aun cuando estaban en momentos caóticos, los judíos seguían con la misma mentalidad de que porque eran la simiente de Abraham se creían VIP. La soberbia seguía en ellos. Sí, fue la soberbia que los llevó a lo que se le llama la infidelidad al pacto de Dios. Por eso tenemos la reconstrucción de los muros, porque es parte de que esa infidelidad se llevó a cabo en la desolación del templo, lo cual los judíos, escuchen la mentalidad de estos judíos, por eso les digo que se estaba perdiendo en ese tiempo. Una es que se creían todavía superiores aún a los mismos opresores, no habían doblado la cerviz, como dice la palabra de Dios, no habían sido humillados o sido humildes. La otra cosa es que con la destrucción del templo, los judíos literalmente creían que Dios había sido vencido. El problema con la presencia de Dios salir de en medio de ellos, este es el problema con ello, es que literalmente ellos habían creído o creían que la presencia de Dios o el templo había sido destruido principalmente porque Dios, el Dios de la Biblia, era un Dios débil. Entonces, ¿sí ven cómo hay un conflicto en la manera en que ven la vida? En otras palabras, hasta esta manera no los culpo porque, no justifico, pero no culpo porque aun cuando nuestro país, aun cuando naciones como Estados Unidos, aun como muchas veces están conociendo el dolor que ellos estaban experimentando en ese tiempo es inconcebible. Entonces, solamente ustedes y yo sabemos cómo reaccionamos en medio del dolor, ¿verdad? No podemos decir de esa agua no beberé, pero independientemente, el punto es que la mentalidad no bíblica, la mentalidad que no pertenecía a la ley de Dios había penetrado la vida de esta cultura. Una vez más, pensando en la ordenación de Sam, pensando en la dedicación de estos bebés, ¿cómo le hacemos para que estas generaciones jóvenes, cómo le hacemos para que nosotros vivamos los principios bíblicos en una cultura que básicamente parece ser en contra o estar en contra de esos principios bíblicos? Vimos la semana número 2 que cuando Nehemías empieza a retomar la perspectiva de una vida basada en el judaísmo, uso el término cristocéntrico, pero obviamente no hay Cristo en el Antiguo Testamento como lo hay en el Nuevo, pero es el mismo lenguaje. Entendemos que en la semana número 2 Nehemías va a tener que dar el producto, las evidencias de que está abrazando. En otras palabras, estos principios. En otras palabras, cuando pienso en este matrimonio que va a venir a las 11 de la mañana, cuando pienso en la dedicación de sus bebés, si ustedes recuerdan, la dedicación de bebés para nosotros es un pacto, es un compromiso doble, donde la iglesia ora por el bebé, ora y pide la bendición de Dios, ora y pide que literalmente el Señor proteja el crecimiento de este nuevo ser, pero por otro lado, la iglesia está también pidiendo a los padres que se comprometan en
criar, en educar a esta persona que ha sido puesta en sus manos bajo los principios de la Biblia. ¿Cómo hacer eso? ¿Cuáles son las evidencias? Sí, cuando Nehemías recibe noticias de la condición, él estando en el reino de los persas, como dice la Biblia, que era el copero del rey, cuando recibe noticia del caos en medio de su gente en Jerusalén, Nehemías tiene que ser retado a entender que cuando se trata de la maldad, porque fue malo lo que sucedió, fue malo en la opresión babilonia, la opresión de los persas, cuando se trata de la maldad, Nehemías tiene que entender que la maldad, por favor escuchen esto, la maldad, aquí están las evidencias, la maldad, el caos, las tragedias siempre sirven, como todo lo demás, sirven los propósitos de Dios. En otras palabras, los judíos en general veían la maldad y decían, ¿dónde está Dios? Por eso cuestionaban que Dios era lo suficientemente poderoso. Nehemías tiene que entender que la maldad siempre sirve. Si la maldad no es producida por Dios, es permitida por Dios. La razón, la mayor parte del tiempo no la entendemos, sobre todo cuando lo estamos experimentando. Pero Nehemías va a tener que entender, y aquí está la prueba de entender esto, que cuando Nehemías en el capítulo 1, versículos 4, 5, 6 y 7, él empieza a orar, porque tan pronto recibe la noticia, él literalmente entra en un llanto de luto, no nada más llanto de que, pero luto. Él se da cuenta que la oración solamente tiene significado en cuestión del objeto de la oración. ¿Saben de qué estoy hablando? Oración, objeto de la oración. Es como la fe. La fe es importante que creamos en Dios, pero es más importante en quién estamos creyendo. Cristo dice que aun cuando tengamos la fe como una semilla o un grano de, ¿qué cosa? Mostaza, porque el punto aquí no es el tamaño de la fe, el punto es de qué tamaño está el objeto de tu fe. Lo mismo pasa en la oración. Es importante que oremos, pero es más importante a quién oramos. Entonces Nehemías descubre esto como parte de creer que el caos de su gente, Dios no está paniqueando, Dios no está desesperado diciendo, a ver qué hago con esta situación, con el reporte del doctor, con lo que le pasó a tu hijo. Dios está en control. Y por último, dijimos en esta semana que Nehemías tiene que reconocer que el caos de la gente de Dios, esta opresión, los muros destruidos, el templo devastado, eso es parte del carácter de Dios, porque la ley lo dijo claramente, el alma que pecare, esa. Entonces, si queremos un Dios de justicia, tenemos que abrazar la justicia en su totalidad. Entonces Dios trae la disciplina, no el castigo, la disciplina de sus hijos con el propósito, véanme tantito, con el propósito de que sus hijos, ¿qué cosa? Regresen ¿a quién? A Dios. ¿Sí? ¿Estamos captando eso? La disciplina, que espero que es la manera en que disciplinamos a nuestros hijos, cuando nuestros hijos reciben disciplina, no es porque queremos sacarlos de la casa, no es porque queremos sacarlos de la herencia o quitarles el apellido. ¿Qué es la razón que disciplinamos? Es para que regrese una relación saludable con nosotros. Entonces, lo mismo sucedido, aquí está el punto. Lo que Nehemías va a descubrir en semana número 2 es que Dios no solamente provee justicia, más vale que Dios provea justicia, y por eso las calamidades, pero Dios también provee, vean lo que digo, el justificador. ¿Sí captamos eso? Hace una semana celebramos al justificador. ¿Qué fue la justicia? La justicia es que alguien tenía que morir por el pecado. ¿Quién murió en la cruz? Entonces, ciertamente la justicia fue llevada a cabo. Alguien tenía que morir, y en su amor, Dios, cuando provee la justicia, cuando ejerce la justicia, Él provee aquel que va a pagar el precio por lo que Dios demanda. Entonces, ¿qué pasó hace una semana? ¿Qué celebramos? Que Cristo absorbió la justicia de Dios, y el que no conoció pecado, ¿qué dice la Biblia? Sí, por nosotros absorbe. Entonces, eso lo vimos en la semana número 2. Dios actúa con justicia, pero Dios en su misericordia, ¿qué hace? Provee el justificador, y por ello tenemos que estar agradecidos. Semana número 3. Ahora esta manera de pensar, esta manera de ver va a ser puesta a prueba. Y si tienen una Biblia, quiero que vean, porque no va a estar en la pantalla, el capítulo 1, versículo 10 es donde vemos cómo tiene que ser o va a ser puesto a prueba esta mentalidad o esta cultura o estos principios bíblicos. Vean lo que dice Nehemías 1, esta es la semana número 3, versículo 10. Nehemías, orando al Señor, le dice, ellos, Nehemías a Dios, ellos, tu pueblo, son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. En otras palabras, lo que está haciendo Nehemías es que aun cuando él se da cuenta de la realidad, se da cuenta cómo piensa su gente, el caos en que están, se da cuenta que al orar él tiene que reconocer
que no es simplemente orar, pero es a quién oramos. Él tiene que reconocer que Dios usa la maldad para sus propósitos. Él tiene que reconocer que fue la justicia de Dios, la cual Dios provee el justificador. Ahora él tiene que afirmar, por eso va a ser prueba. Él afirma, escuchen esto, él afirma la mente de Dios en su condición. Esto es más que pensar positivamente, porque escuchen lo que está diciendo. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste. Esta gente no se ve como gente redimida. Esta gente está viviendo vidas en las cuales, en otras palabras, Nehemías va a ser puesto a prueba su manera de conducirse en medio del caos. La semana número 4 es donde vimos ahora no solamente el hecho de estar a prueba. Can you give me the next one? No solamente vimos la que estaba a prueba, pero ahora Nehemías es responsable de reproducir su mentalidad o su perspectiva de la vida. Entonces piensen en la crianza de los hijos, piensen en el trabajo, piensen en sus padres, piensen en sus hermanos. Es importante que creamos en Dios, es importante que abracemos el evangelio. La pregunta es cómo lo pasamos a los demás. Por eso a pensar en Sam esta tarde es literalmente poner a Sam en una posición, y lo voy a decir esta tarde, es poner a Sam en una posición donde el llamado de él no es para que lo ejerza, el llamado de él es para que lo reproduzca, porque eso es ejercerlo. ¿Sí saben lo que estoy hablando? Entonces, como padres, aquí la cosa no es que yo crea en Dios, el punto es que si yo he creído en Dios, creo en Cristo. ¿Cuál es el punto? Es que se reproduzca ¿en quién? En los que vienen detrás de mí, en mis hijos, en mis nietos. Entonces Nehemías va a ser retado con ello, porque ahora Nehemías, que había estado en el palacio, había estado entre los persas, decide descender entre su gente, y lo primero que Nehemías va a encontrar es una gente que no quiere ser cambiada. Es una gente que había tratado de reconstruir los muros de Jerusalén y habían fracasado. Esdras es parte de eso. Es interesante porque lo primero que va a encontrar Nehemías, escuchen esto, va a ser la oposición a la restauración de esta ciudad, no por los persas, no por las naciones vecinas. ¿Por quién? ¿Quién se va a oponer? Los mismos judíos. ¿Les ha pasado eso? Que la gente que debió de habernos apoyado es la gente que nos pone obstáculos, la gente que debió de haber mantenido, de repente se nos voltea el asunto. En fin, en la semana número 4 hablamos acerca de esto y hablamos de que parte de esta reproducción es entender lo que el capítulo 4, y otra vez, ahí si tienen una Biblia, quiero que vean el capítulo 4, versículo número 9, vean lo que dice él, cómo él tiene que reproducir esto. Capítulo 4, versículo 9 dice de la siguiente manera: oramos entonces a nuestro Dios. Porque están en medio de la oposición. Nehemías ya está presente. Nehemías está tratando de inyectar nuevamente esta perspectiva del Dios del Dios del Antiguo Testamento, y en medio de ello está la oposición en todo su apogeo. Y el versículo 9 dice: oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Oramos a nuestro Dios y decidimos montar guardia de día y de noche. Una vez más, escuchen esto. Oramos a nuestro Dios y decidimos montar guardia. En otras palabras, cuando Nehemías tiene que reproducir esta perspectiva cristocéntrica, que podríamos decir ahora, es el hecho de que creemos y actuamos, creemos y actuamos, creemos y actuamos. Sí, en el mundo en que vivimos muchos hemos decidido simplemente creer y no actuar, o muchos hemos caído en la arrogancia de esta gente que actuaron sin creer. Hemos leído anteriormente que el Señor se queja de ellos diciendo que sus labios me adoran, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Caen en lo que se le llama el sacramentalismo, de que simplemente son prácticas huecas, son prácticas que simplemente porque las han hecho, porque se han hecho, pero no tienen sentido, porque se ha perdido esa relación con Dios. Entonces Nehemías dice en el versículo 9, dice: oramos y decidimos. Versículo número 14, más adelante, otro ejemplo de esta manera en que Nehemías reproduce lo que estamos hablando. En el versículo 14, esa es la prueba más grande para Nehemías en reproducción. Luego de examinar la situación, todo el conflicto, toda la oposición, estamos tratando de reconstruir y la gente se opone a ello. Está la gente desmoralizada, la gente no ha creído, no cree que esto puede suceder. Dice: me levanté y dije a los nobles, dije a los gobernantes y dije al resto del pueblo que no querían hacerlo, que estaban desmoralizados: no les tengan miedo. Escuchen lo que está diciendo Nehemías.
Esta semana 4, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y que es temible. Y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas y por sus esposas y por sus hogares. En otras palabras, ya había empezado la reconstrucción, vino la oposición y literalmente tiraron en este caso la pala, no la toalla, porque estaban reconstruyendo y estaban desertando. Entonces el punto es este. Cuando nosotros entendemos, y aquí está la reproducción, para reproducir nuestra perspectiva de la vida, no podemos seguir diciendo con nuestras acciones que el abrazar la perspectiva cristocéntrica es la garantía de la ausencia de oposición. ¿Puedo decir una vez más eso? Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Porque esta gente estaba desmoralizada porque decían, ¿dónde está Dios? ¿Les ha pasado eso? ¿Dónde está Dios? Si yo abrazo perspectiva cristocéntrica, la única manera de reproducirla es quitar la subcultura de nuestra generación. Si la subcultura de nuestra generación dice, si tú vienes a Cristo, si tú buscas a Dios, si tú vas a la iglesia, las cosas deben de salir bien. ¿Han escuchado eso? Eso se le llama evangelio de la prosperidad. No es bíblico, viene literalmente del infierno eso. Es completamente antibíblico. Y Nehemías es un ejemplo de ello. ¿Cómo combatimos esa mentalidad? La combatimos con lo que acabo de decir. Número 1 es que cuando oramos, dice Nehemías, pusimos guardia. Creímos, escuchen esto, la palabra fe en la Biblia se traduce como fidelidad. Oramos y actuamos, oramos y actuamos. Y más adelante, Nehemías se pone enfrente y dice, no les tengan miedo. Si la prueba más grande es que esta gente le estaban teniendo miedo a la persona equivocada. Escuchen lo que les voy a decir. Una mentalidad que es digna de reproducirse es cuando enseñamos, cuando mostramos a quién debemos de temer. ¿A quién debemos de temer? A Dios, la santidad de Dios, la majestad de Dios. Y esta gente le estaba temiendo a la oposición que estaban teniendo a su alrededor. Me gustaría que esta mañana iniciáramos el capítulo 5 con un mensaje un poquito más positivo, pero tristemente la cosa va a empeorar. ¿Están listos para eso? Me gustaría arrancar esas páginas que siguen y simplemente brincarme a otros capítulos que son un poquito más positivos, pero ya que Nehemías reproduce su mentalidad, la cosa va a empeorar. La pregunta ahora es esto: ¿cómo navegamos? No solamente, ¿cómo navegamos con una perspectiva cristocéntrica? Ahora, ¿cómo navegamos la perspectiva del mundo? Porque si una cosa les voy a decir, si hemos abrazado, escuchen eso, si estamos aquí para hacer lo que hemos hablado todas esas 4 semanas y queremos vivir para nuestro Dios, si nuestro matrimonio necesita reconstrucción, si tus finanzas están en una situación donde necesitas ver la mano de Dios, la crianza de los hijos, escuchen lo que les voy a decir, eso no implica aislarnos de la realidad de cómo el mundo o de la perspectiva del mundo. Sí, el llamado de nosotros es cómo navegar en medio de ello. ¿Qué implica ello? Que en el capítulo 5 entramos en una demanda legal, hablamos de legalidad. Esa demanda legal en el versículo número 2 habla acerca de que la oposición, como era de los mismos judíos ricos, de la élite, los que estaban de oportunistas, estaban oprimiendo, estaban aprovechándose de la gente, del pueblo, ¿sí? Los mismos judíos a su misma gente, estas víctimas se están quejando contra Nehemías y le dicen a Nehemías, pues había quienes decían, dice Nehemías, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, dice, ya somos muchos y necesitamos conseguir tribu para subsistir. En otras palabras, lo que está sucediendo es que esta gente, sí, habían obligado a los pobres a que les entregaran sus tierras y ahora no podían cosechar porque lo que cosechaban le pertenecía a alguien más y literalmente había carencia de comer. Segunda queja, otros se quejaban, los pobres, diciéndole a Nehemías, por conseguir trigo para no morirnos de hambre. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué hicimos? Hipotecamos. ¿Saben lo que es una hipoteca? Hipotecamos nuestros campos, nuestros viñedos y nuestras casas. No solamente estos ricos o estos judíos abusivos estaban tomando la cosecha, pero ahora eran dueños ¿de qué? De todo lo que anteriormente poseía la gente. ¿Ven lo que está sucediendo? Es un abuso, es una corrupción grandísima. Versículo 4, tercera queja. Había también quienes se quejaban. Vean la queja. Tuvimos que empeñar, ¿qué cosa?
nuestros campos, nuestros viñedos. ¿Para qué? Ahora para pagar las taxas que los persas, el gobierno que nos conquistaba o nos conquista, hay que pagar. Entonces, no tenemos para comer, nuestra propiedad pertenece a los ricos, a la élite, y ahora no podemos pagar nuestros impuestos. ¿Les parece que es caótico el asunto? Y el problema con este caos es que era opresión de estos ricos sobre ellos. Por eso es que terminamos diciendo esto. El problema no era que estaban violando las leyes, no había violación de leyes, era nada más que estos oportunistas estaban tomando ventaja de la condición. ¿Les ha pasado eso? Que en un momento dado no estamos infraccionando la ley, pero estamos abusando de la situación. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Es el hijo que le decimos tienes que regresar a las 11 y regresa a las 11, pero el problema no es que regresó a tiempo, el problema es lo que hizo cuando estaba fuera. ¿Sí ven la diferencia? Y muchas veces dicen, pero regresé a las 11. Sí, pero no es que regresaste a las 11, es donde andabas, donde anduviste mientras no estuviste en casa. Algo similar está sucediendo, de tal manera que la última de las quejas es la que realmente es la más triste. Dice en el versículo 5, y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre. Cuando está hablando de los hermanos, está hablando de los ricos. Estos que nos están abusando son judíos como nosotros. Y dicen ellos, nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales. Dice, a nosotros nos ha tocado vender nuestros hijos a ellos. Porque en ese tiempo pagabas con tierras, pagabas con ganado y eventualmente pagabas con hijos. Los vendimos como esclavos. De hecho, dice, a hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas. ¿Qué significa ello? Significa que puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Esa es la costumbre judía. Por eso escuchen lo que estoy hablando. Lo que sucedía culturalmente en ese tiempo es que cuando tú pagabas con una hija o con un hijo, ¿ok? El pago era por 6 años. A los 6 años, después de que pagabas lo hacías esclavo al hijo o la hija, había 2 opciones. Una es que el amo mandaba o regresaba a la hija, al hijo, a su hogar y era libre. La segunda es que, especialmente si era hija, la podía hacer concubina o la podía hacer una segunda esposa, porque la poligamia aquí era común. ¿Qué significa ello? Que si mi hija terminaba siendo una segunda o tercera esposa del amo, implica que legalmente mi hija tiene los derechos que tiene esa familia. Ya no es esclavo, ya ahora es familia. Y lo que estaba sucediendo aquí es que estos ricos judíos agarraban a las hijas, se las llevaban, pasaban los 6 años y no las hacían esposas. Entonces eran literalmente objetos sexuales. Eso en nuestro mundo, ¿cómo se le llama? Tráfico humano. ¿No es el tráfico humano? ¿No es la explotación de una jovencita? Es lo que estaba sucediendo entre la misma gente. Y a ello, ¿qué es lo que Nehemías hace? Nehemías está completamente enojado. Y Nehemías lo que va a hacer es que Nehemías va a traer literalmente a la gente y los va a poner en un momento en el cual, en lugar de simplemente aplicar la ley de Dios sobre ellos, va a aplicar lo que la ley, el propósito porque la ley fue dada. ¿Qué significa ello? Escuchen esto. De que Nehemías no simplemente los llama a cuentas por lo que están ellos abusando, pero ellos lo que va a hacer Nehemías es que basado en la ley va a hablar del propósito de la ley. Si muchos de nosotros hemos caído en esto, y aquí es donde quiero que escuchemos eso, hemos caído en el error de usar la palabra de Dios para justificar nuestro abuso. ¿Puedo dar un ejemplo? Por favor, véanme tantito. Estamos por terminar. Escuchen lo que les voy a decir. En el nombre de que somos salvos, hemos justificado una apatía espiritual. Voy a decir una vez más. En el nombre de que mi hija es salva, en el nombre de que sé que mi hijo aceptó a Cristo, no importa lo que ande haciendo, no importa cómo estén nuestras finanzas, en el nombre de que creemos en Dios y la clásica, Dios va a proveer. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, es exactamente lo que estaba haciendo esta gente. Usamos el contorno espiritual para justificar nuestra conveniencia, nuestro propósito. Vemos el caos a nuestro alrededor y decimos, mientras no me pase a mí. ¿Me explico?
Mientras no me pase a mis hijos, el resto de la gente, vamos a seguir orando por ellos, pero realmente no hacemos absolutamente nada. Inclusive muchas veces somos oportunistas. Y en el nombre de que mi esposa tiene que perdonarme, mi esposo tiene que perdonarme, no tienen opción, continuamos patrones de abuso, continuamos apatía, continuamos... ¿Sí sabemos lo que estamos diciendo aquí? Es lo que está sucediendo. Y en medio de todo ello, Nehemías va a tener que actuar. Y va a tener que actuar de tal manera que dice Nehemías en el versículo 6, cuando oí todo esto, ¿qué es lo que hice? Protesté y me enojé muchísimo. No es posible que estén haciendo eso. Sí, Nehemías dice, ojalá esto que está pasando en la vida de mis hermanos se lo estén haciendo los babilonios, los persas u otra nación. Son sus mismos hermanos. Y dice la palabra de Dios, fue ahí cuando yo, después de reflexionar, reprendí a esta gente, a esos manipuladores, a esos que estaban abusando del poder, y es inconcebible, y les dije que sus propios hermanos les exijan el pago de interés. Convoqué además una gran asamblea contra ellos, y el punto aquí es esto, es de que ellos esta gente convenencieramente abrazaban una doctrina correcta, no abrazaban una conducta correcta, y es lo que acabo de explicar. De que no es suficiente que le digamos a la generación que entra de nosotros que tienen que creer en Dios, que tienen que abrazar el evangelio. Tiene que ser modelado, si no, no va a tener efecto esto, especialmente en una cultura en la cual está en desolación como la de nosotros. Sí, Nehemías va a modelar esto. Vean lo que dice Nehemías. Y allí es donde yo le recriminé, se lo restregué en la cara, hasta donde nos ha sido posible. Esa es la manera en que Nehemías va a actuar. Ya marcó el problema. Y vean lo que hace Nehemías. Nehemías dice, hasta donde nos ha sido posible, hemos, ¿qué cosa? Sí, rescatado a estos judíos que están en necesidad. Entonces Nehemías lo que hizo, vio el abuso, vio el caos, vio la desolación, y ¿qué es lo que hizo? Actuó al respecto. Es lo que quiero que nosotros pensemos esta mañana, porque hace 2000 años Dios actuó. Dios no solamente vio la condición del hombre, pero lo que Dios hizo hace 2000 años es que Él, a través de su Hijo Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Lo dio en un madero y hizo lo que dice Nehemías: hemos rescatado.